Qué montón que están hoy. Hola Roxana. Hola, Rodolfo. Siempre me emociona mucho volver a la vida académica, a las mamáter, como llaman, y en particular a la primera y mejor de todas las universidades de Costa Rica. Y dicen que de Centroamérica, que es la Universidad de Costa Rica. Me contaban ahora que todos ustedes están llevando introducciones, o sea que en su mayoría son de reciente ingreso a la universidad. Bueno, estas reflexiones que vamos a hacer hoy conviene planteárselas uno en general a lo largo de toda la vida. Así, en el punto en el que están ustedes en este momento, iniciando la construcción, llamémoslo así, de su proyecto profesional, sea en el ámbito en el que se vaya a desarrollar luego ese proyecto. Puede ser de preferencia académico, investigación, como por ejemplo lo ha hecho Maureen o lo hice yo, o puede ser trabajo de calle, empresarial, en un mundo más asociado a la ingeniería, puede ser en el ámbito de la investigación, en cualquier campo que luego ustedes se vayan a orientar. Reflexiones como las que vamos a hacer hoy son indispensables, y las hace uno de joven y las hace uno de viejo, y los problemas que vamos a mencionar hoy se le presentan de joven y se le presentan de viejo, es decir, son cosas que están ahí toda la vida. Cuando uno madura, cuando uno entra en la vida adulta, adquiere responsabilidades. Y no hay nadie que se escape a tener conflictos morales, dilemas éticos, una y otra vez durante su existencia. En cualquier ámbito. Una vez yo fui a estudiar a Francia. Fueron 2 meses y medio, una cosa así. En esa época, años 80, se iniciaba el mundo de los sistemas abiertos, sistemas operativos Unix, a la dominación que ha establecido Microsoft con sus sistemas operativos Windows y demás. Había desde aquel entonces, estamos hablando de hace más de 30 años, interés en Europa por contrapesar un poco la tecnología y por promover otros enfoques, en particular el sistema Unix. Un sucesor de Unix sería Linux, ¿verdad? Era como bien recibido en Europa. Entonces allá había un curso sobre Linux, sobre lenguajes de programación que luego aquí nunca se conocieron o se desarrolló uno en particular que se llamaba ADA. Y yo estaba feliz, es la primera vez que iba a Europa a estudiar, y recuerdo que recién llegado fui a un supermercado, y en ese supermercado descubrí una bandeja así gigantesca de cerezas. Para los franceses ver cerezas es como para nosotros ver nances o jocotes o no sé, algo que es relativamente común. Pero yo estaba muy entusiasmado con la gran bandeja de cerezas rojas. Y yo cogí, por decir algo, un par de manzanas, que tampoco había aquí. En esa época era muy restringida la importación de cosas, no es como ahora que uno encuentra frutas traídas desde fuera. Algunas otras cosillas así como para mí muy novedosas. Me llevé las frutas en el carrito y de paso cogí una cerecita así chiquitita, muy chiquitica la cereza, y me la comí sin lavarle, sin nada, meramente por el puro antojo. Llegué a la caja, puse las frutas y me dice el cajero: eso no se hace. En francés, on fait pas ça. ¿Aquí alguien habla francés? Tú dices en el franco, pero ¿sabes hablar francés? On fait pas ça. Me puse pálido y llegó a que torta, por probarme una cereza me van a regañar aquí en Francia.
Le pregunté, ¿qué? Traer las frutas sin bolsa. Usted tiene que primero buscar una bolsa ya, meter las frutas en una bolsa, luego llevarlas a que se las pese. Tranquilo, okay. No, nadie se había dado cuenta de la cereza. El problema no era un problema externo al mundo, era un problema interno mío. O sea, lo que estaba ahí gravitando era mi conciencia. Por algo, obviamente muy leve, que había sido robarme una cereza. Pero créanme que durante su vida profesional ustedes se enfrentarán a situaciones muchísimo más complicadas y difíciles que meramente robarse un jocote o una cereza. Vamos entonces a explorar algunas ideas en ese sentido. Todos necesitamos patrones. Perdón que esto está aquí redactado de manera muy anticuada. Ahora que veo que dice el hombre debe decir la persona, ahora se le con género. Marcos de referencia, límites. Ya esto muestra que yo de clases aquí hace muchos años, pero todavía las emociones no eran tan relevantes. Cualquiera diría que la mujer no ocupa esos patrones, ¿verdad? Marcos de referencia, límites para su comportamiento. Si uno no los tiene, simplemente le es imposible vivir en sociedad. No se puede que exista una sociedad en que cualquiera haga lo que le da la gana. De hecho, uno de los países más flexibles, aquí hay 3 campos, adelante muchachas, por si quieren venir. Allá por allá hay otro. Aquí hay otro. Uno de los países más flexibles, permisivos o avanzados, como lo quieran ustedes llamar, en temas éticos y morales, es Holanda. Por ejemplo, país pionero en el tema de legalización de consumo de drogas recreativas, que se llama. También ahí medio. O en la cuestión de la prostitución también, muy casi descarnado, ¿verdad? A las prostitutas las colocan como en una especie de vitrina, como si fueran como objeto de exhibición. Y desde la calle, serpiente. El lema de los holandeses es: en este país usted puede hacer todo lo que le dé la gana, menos molestar a los demás. Y es bien profunda la frase, porque haga lo que quiera, pero siempre y cuando no haya alguien que esté en contra, que se sienta agredido, que se sienta molesto con lo que usted hace. Y yo diría que eso resume muy bien lo que estamos tratando de decir aquí. Es decir, yo puedo hacer en sociedad todo lo que yo quiera, es decir, soy libre en esencia, en el tanto y en el cuanto mi comportamiento no dañe, no fastidie, no moleste a los demás. Y ustedes estarán pensando, ¿y eso cómo se come? Si yo quiero ponerme un arete, hombre, y mi papá me dice, mira, con ese arete te ves muy maricón, me molesta. ¿Qué hacemos en Holanda? Pues no podemos ponernos un arete porque estamos molestando a los demás, en este caso a mi papá que está en contra, que me tatué. Y mi mamá, ¿cómo se le ocurre tatuarse? Etcétera. Es decir, las restricciones en el comportamiento, los conflictos que ocasione de orden moral, de orden ético, la determinación de esas restricciones siempre van a estar presentes, siempre van a requerir el diálogo y la comprensión entre las personas. De hecho, así sucede con animales que viven en manada. Y los patrones es indispensable que provengan desde la conciencia. Yo estaba asustadísimo por haberme robado la cereza porque ese pequeño acto estaba tocando una fibra interna de mis valores. Un sociópata o psicópata o maleante, como lo queramos llamar, posiblemente tenga ese fundamento de la conciencia mal formado, mal construido
o ya del todo dañado, distorsionado, y habrá algunos de ellos que incluso sienten placer, sienten gusto en hacer cosas que dañen a los demás. O sea que el individuo moral auténtico lo es por convicción y no por coerción. Una frase que me gusta mucho a mí es de Confucio y dice que para conocer la esencia de una persona, la mejor manera es dejarlo solo. Lo que haga cuando siente que nadie lo está observando, va a ser aquello que mejor lo determine. Que por cierto, un poco asociando, hace un tiempo vi un programa sobre rasgos de carácter que están asociados a personas exitosas y les han dado seguimiento a personas desde su primera infancia. Y una de las características que tienen las personas muy exitosas es un alto umbral a la frustración. Hay otros que tenemos un alto umbral al dolor. Eso ya es una cosa constitutiva. Un dentista me decía a mí que yo tengo un alto umbral al dolor, que no necesito mucha anestesia, que hay otras personas que necesitan 80 capules de anestesia para poder hacerles una calcita chiquitica, y que a mí me han hecho trabajos bastante fuertes relativamente con poca anestesia. Pues igual, la resistencia al dolor, hay otras personas que tienen resistencia a la frustración y otros no. Ponen niños una salita bonita con juguetitos, qué sé yo, lo dejan solito al chiquito, ya tu mamá viene y les dejan un chocolate. El chocolate, si querés, te lo comes, pero si no te lo comes, cuando tu mamá venga te va a dar un premio más grande que ese chocolate. Hay carajillos que a los 15 minutos chácata sobre el chocolate, y hay otros que pueden pasar el día entero y no lo tocan a ver cuál es el otro premio. Alta tolerancia a la frustración. Profesoras muy queridas y amables como Roxana o como Maureen o como otros profesores están aquí, entre otras cosas, para irles elevando a ustedes durante los próximos años el umbral de tolerancia a la frustración en todos ustedes, en los diversos cursos, sean de bases de datos, sean de redes, sean de ingeniería de software, sean de lo que sea. Es decir, echar calle también se llama. Y cuando se gradúen, cuando vayan a la calle, los jefes, los empresarios, los consultores, en fin, las personas con que trabajen ustedes, irán también presionando para que esa resistencia a la frustración se incremente. Y no crean, está vinculada de alguna manera con la capacidad ética que uno tiene. Una persona en estado de frustración, de confusión, que no puede hacer algo, de repente quiebra su sentido ético. Yo mañana tengo que terminar un informe, mañana a las 8 me están esperando, se supone que yo voy a llegar en saco y corbata, o en caso de una mujer tacón alto, bien bonita, porque voy a hacer una presentación donde voy a decir todo lo que yo pienso respecto de algún diseño, de un software, lo que sea así. Y hay gente que me está esperando. Pero son las 10 de la noche, me falta todavía mucho por terminar, me está entrando sueño, ¿sí? Y comienzan todos los patrones éticos a vibrar a mi alrededor y el mundo a desconfigurarse, ¿verdad? Opción 1, más café, tiamina, lo que sea. Y si es a las 5 de la mañana, parar un toque, y a las 8 estar ahí, tacón alto, maquilladita, bien, a dar mi conferencia. Manejé un alto umbral de la frustración y manejé una alta resistencia ética. La otra es decir, me enfermé, me dolió una muela, me tropecé, se me quebró un dedo, lo que fuera, y fallar al momento de dar esa conferencia. Están vinculadas las cosas. Los códigos morales no solo pretenden regir las acciones por lo que le conviene a uno en particular, sino por la bondad o la maldad intrínseca de dichas acciones. Es decir, ese es un primer paso que se da en un sentido ético. No depender solamente de lo que en este momento me conviene o no. No me vieron robando la cereza,
me conviene, sino lo que yo siento internamente. La ética, de hecho, o la filosofía moral, es la disciplina que estudia y reflexiona sobre lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto, desde el punto de vista moral. Siendo la moral el conjunto de normas comúnmente aceptadas en un contexto socio-histórico. La moral se ha ido consolidando, se ha ido modificando, se ha ido interiorizando conforme pasan los siglos y conforme se civiliza la humanidad. De una sociedad basada en el castigo, basada en la vigilancia, basada en la opresión, podemos pasar a una sociedad basada en el convencimiento, basada en la interiorización del deber moral. Es decir, la aprobación o reprobación de actos exteriores, por ejemplo matar, se pasa a lo mismo pero para actos interiores, por ejemplo codiciar. Y si ustedes se dan cuenta, los que sean particularmente religiosos, en este caso cristianos, y revisan qué se dice en los 10 mandamientos, muchos de ellos hacen referencia a deberes morales que están en el interior de la persona. No matar es uno de los 10 mandamientos, sí. No codiciar lo ajeno es más interno. ¿Alguien se acuerda de alguno de los pecados capitales? ¿Cuántos son? Díganme un pecado capital que corresponda a un deber interior. Ese es muy exterior. Todo el mundo te va a ver cuando estás ahí. Envidia. Envidia. Sí. Sí, yo puedo ver el carro, la casa, la fortuna en general, los privilegios que tenga un vecino. Nunca digo nada. Nunca hago nada. Nada. No manifiesto nada. Pero estoy cometiendo un pecado capital. ¿Y por qué? Si yo no hice nada. Tal vez ahí por la ventana. Qué bonita la doña del vecino. Pero no pasé de ahí y nadie me vio. No, el alma mía, el interior mío está corrompiéndose. Y hay, por supuesto, entonces, no una acción concreta, pero sí una intención, un peligro, un riesgo. Soy una persona torcida moralmente, de la cual se puede deducir que en cualquier momento sea capaz de cometer un acto indebido. Se pasa entonces de la ética de la acción a la ética de la intención. Hay una conexión fuertísima, fundamentalísima entre ética y religión. Al deliberar sobre el bien y el mal, el hombre tiene la impresión de estar escuchando una voz superior, la voz de su conciencia. Por ello ha sido constante la idea de que la capacidad de distinguir el bien y el mal proviene de un don que nos ha otorgado Dios. ¿Cómo se llama ese don? En nuestra religión cristiana, principalmente dividida en Costa Rica. ¿Alguien de aquí es católico? ¿Alguien de aquí hizo la primera comunión? ¿Ya se les olvidó el catecismo? A mí sí me olvidó. Hace 50 años que he sido el catecismo. ¿Va a batear? Sí, bate. Libre albedrío. El libre albedrío es una característica, pero cuando uno nace y es bautizado, de acuerdo a la teología cristiana, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace descender sobre usted? La gracia. La gracia, ¿verdad? ¿Qué es la gracia de Dios? Es como el otorgamiento. Podríamos decir que es como butearlo a uno en un sentido ético. ¿Ok? Es activar el bios del bien y del mal. A partir de ahí, usted ya se convierte en un ser dotado de discernimiento.
ese sentido de lo que es bueno y de lo que es malo no lo tienen los animales. Hago así la mano porque eso, no estoy convencido de que eso es así. Yo he pescado a mis perros haciendo cosas que él sabe que no tienen que hacer y no volver a poner. Ellos hacen una cara como diciendo, me agarraron, no sé, pero ya hay algo ahí, no tal vez tan obvio como entre nosotros, pero tal vez es un tema más de lenguaje. Pero hagamos a un lado las mascotas. Lo cierto es que nosotros recibimos, según la religión religiosa, esa capacidad de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Claro que eso tiene muchas consecuencias. Al atribuirle un origen divino a la moralidad, el sacerdote se convierte en su guardián y en su intérprete. Para saber yo, que me evalúen, quiz sobre mi bien o mi mal, ¿qué hago? Confesar. Padre, yo pecador, ¿no? Eso no es confieso, pecado. Es una religión un poco de autoagresión. Así opino yo en ciertos aspectos del catolicismo. Pero en todo caso, me confieso que tal y tal y tal. Penitencia, tal y tal y tal. Hay un tribunal. Hay un punto de referencia, hay un marco de referencia, y ese marco de referencia lo establece el sacerdote. Y él pone categorías: pecado venial, pecado mortal, sacrilegio, blasfemia, etc. ¿Algo está pasando? Eso fue característico y sigue siendo característico de muchas civilizaciones. Pero hubo una progresiva separación de moralidad y religión en muchísimas sociedades. Ya desde tiempos de los griegos antiguos, un famoso filósofo, Protágoras, inicia esa ruptura. A él se le atribuye la famosa frase que el hombre es la medida de todas las cosas, las reales en cuanto que son y las irreales en cuanto que no son. Es decir, que todo depende de nosotros. Es decir, a un sistema ético le basta la existencia de nosotros para poder medir la bondad o maldad de los actos. Este postulado ha sido fundamental para el progreso o adaptación moral de la sociedad y sigue siendo motivo de polémica en este momento en Costa Rica. Se acaban de juramentar a los que van para el Mundial de Fútbol, y don Carlos Alvarado, nuestro nuevo presidente, y en general las autoridades que están entrando a los puestos de mando del gobierno, no han usado la palabra Dios al juramentar. Los sectores conservadores o religiosos, espirituales, están diciendo: ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué quitaron a Dios? Y hay algunos que dicen: ya, no jodan, y lo toman a la ligera, pero para muchas personas no es a la ligera que uno puede quitar a Dios de un acto que es esencialmente ético. El bien y el mal yo los entiendo porque Dios me otorgó la gracia divina, a través del Espíritu Santo hizo descender esa capacidad sobre mí. Además, aunque Dios se hubiera olvidado de mí y a mí no me hubiera dotado de capacidad ética, lo cierto es que el máximo referente de lo que es bueno, de lo que es justo, es Él. Se suele resumir en una sola palabra: Dios es amor. ¿Sí o no? Así lo rezan, lo establecen, lo postulan los religiosos. Estamos ahora frente a un acto muy importante en la cultura costarricense. Nuestra selección, con grandes estrellas, empezando por nuestro portero, va para un mundial de fútbol. Tienen que prometerle al país que van a hacer lo mejor. ¿Cómo es posible que no hagan referencia a la máxima representación, a la máxima concepción posible del bien y del amor que es Dios?
En el otro lado, en la acera de enfrente, están los que opinan que las cosas de Dios son de Dios y las del hombre son del hombre. Que está bien que si nosotros vamos a rezar, a orar, a estar en un ritual de carácter religioso, en el contexto que sea, una iglesia católica, evangélica, lo que fuera, ahí está bien, Dios, vamos a comunicarnos con Dios, vamos a rezar, vamos a explorar, vamos a recomendarnos, lo que fuera. Pero que ahora no, estamos jugando fútbol. Es una actividad meramente social. Cosas que lo nadas. Yo soy Carlos Alvarado, yo te digo, me jura, me promete que va a hacer lo mejor por su país. Y usted como Kerry me dice, lo prometo, me voy a poner las pilas, me voy a matar ahí bajo los 3 tubos y lo hago por Costa Rica. Lo hago por mi país, por lo que yo más quiero. Una cosa entre nosotros. Porque va uno a creer mejor o peor en un sentido moral a un futbolista porque metió o no metió a Dios en su juramento. Ven qué interesante, lo estamos discutiendo hoy mismo en el año 2018. Hagamos un pasito, démosle vuelta a esa página. Independientemente de que tengamos gracia divina, de que exista Dios, de que Dios es amor, o de que no creemos en Dios, porque como Protágoras decidimos, no, el hombre es el que define qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. O sea, cualquiera que sean los extremos en donde estemos parados, démonos ahora a la tarea de decidir por nosotros mismos, reflexionando con el logos, con el pensamiento, con la capacidad meramente de análisis, qué será lo que es bueno y qué será lo que es malo. Han sido preguntas para la filosofía, para la ética, eternas. Sócrates, por ejemplo, famosísimo filósofo, tan así que divide la historia de la filosofía en presocrática y post-socrática, defiende una moralidad independiente de la religión basada en el logos griego. En la capacidad de logos viene lógica, en la razón. Entonces tenemos que, primero que todo, atender a la razón. Voy a poner una pregunta. ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo se llama tu mejor amigo? O uno de tus buenos amigos. No sé, Matos. Matos. Axel. Axel. Ahora vamos a inventar. La que sigue es inventada por mí. Existe Dayana. ¿Hay aquí alguna Dayana? Tuve suerte, ¿no? Mato está enamoradísimo de Dayana, pero ha sido así fatal, ¿verdad? No hay cura. La pulsión, y empezó a salir con Dayana. Ha ido varias veces a la casa de Dayana, conoce a los amigos de Dayana, es decir, anda con Dayana. Y un día de estos te fuiste a tomar unas birras con unos amigos. Matos no estaba incluido, pero apareció Dayana y Dayana no andaba. Y la persona con la que andaba Dayana y Dayana no andaban meramente como amigos. Si vos sacó de decir de lateral izquierdo, te echas todo el pacho. ¿Qué haces? ¿Le contás a Matos o no? Yo sí le cuento. Sería sapo, yo Sapo. Se pone al lado de los sapos. Todos están de acuerdo en que lo que hay que hacer en esos casos es contarle al amigo que está siendo traicionado. Teniendo en cuenta que la Dayana no es mi amiga. Eso vos querías ser una amiga que está saliendo con un chaval, pero ves a ese chaval con otra. En ese caso en específico, así como puede pasar bien que yo le diga a Papatos que le están dando vuelta, puede
puede pasar mal y Patatos al final puede terminar enojado conmigo. ¿Quién es Patatos? Enseguida comenzaron a aparecer variables. Es que si es amiga o no, Dayana o no. Es que también a Patatus, a Matus, yo lo he visto en varas, o sea que Dayana tiene derecho, porque el hombre no es tampoco tan calmado. Hay muchísimas cosas que pueden estar pasando. ¿Y qué tal que yo vi a Dayana abrazada y tal? Y era que había venido de Europa un muchacho que ella conoció cuando estaba en el colegio, de esos intercambios que hacen y que son increíblemente súper amigos, y que salieron esa noche, estaban tan felices de verse que pasaron en un puro abrazo, pero era sobre todo de pura amistad. ¿Y vos te confundiste? No lo sé. A lo que voy es que en cualquiera de esas situaciones ustedes pueden comenzar, así como se hace a veces en computación, hacer un árbol de decisión. Si esto, aquello, ¿verdad? Como cuando uno elabora un algoritmo, if, then, else, sí, tal cosa, entonces tal cosa, si no tal cosa. Y aparecen variables. Y normalmente no son decisiones fáciles de tomar. Quería nada más hacer una reflexión en el sentido de que la toma de las decisiones nuestras en planos, en decisiones morales, éticas, puede llegar a ser súper complicada. Típicamente se encuentra uno con una situación, esa situación le mueve las vísceras, el hígado, la bilis. Sí, cuando usted se da cuenta está cargado de sustancias tóxicas que le alteran. Adrenalina, por ejemplo. Y hay otras más sutiles, como la serotonina, ¿verdad? Dicen que es cuando uno está enamorado. ¿O me equivoco? Dicen que el estado de enamoramiento extremo es similar al estado de envenenamiento. Y por supuesto que razonar uno en estado de envenenamiento no es bueno. Y si está envenenado porque está tal y se enteró de alguna situación que lo movió emotivamente mucho y reaccionó tomándose unas birras o fumándose un purito, algo peor se puso de alterado, entonces Sócrates viene, logos, razón, y la persona está volando en otro plano y tiene que tomar una decisión. Es decir, que todas estas cosas se toman y las tenemos que tomar como lo que son. Un patrón general, sabiendo que lo que tenemos en la vida somos personas calientes, frías, enojadas, tranquilas, etc., y en situaciones muy diversas. Para Aristóteles, el propósito final de todas nuestras acciones es la felicidad, es decir, ese es el bien ya no de intercambio, sino el bien final de la vida. El dinero es para comprar cosas, las cosas son para tenerlas, para que nos den resultados en algo que queremos. Y usted puede hacer encadenamientos, causa-efecto, pero la única cosa que es efecto final de cualquier cadena de esas es la felicidad. Es decir, que los fundamentos de la moralidad no están en un plano metafísico, sino en lo más profundo del ser. Nuestras razones y nuestras actuaciones tienen que conducirnos a la maximización de la felicidad en un plano individual. Lo que pasa es que para la persona virtuosa, la sensación de felicidad no puede ser felicidad aislada. Usted se pierde en un desierto, se encuentra, por dicha, un estañón lleno de agua fresca y también un estañón lleno de diamantes que valen millones de dólares. En ese momento, con usted completamente aislado del mundo, lo que vale es el agua, los diamantes, ¿no? Usted de repente oye una canción bellísima y usted dice, qué
qué linda. ¿Quién es este o esta cantante? ¿Quién es este grupo? Su primera reacción muy instintiva es buscar un contacto de los suyos en WhatsApp o donde sea que tenga enlace, decir, mae, vea que tuanis esta vara, para compartirlo, porque la felicidad es algo que inherentemente queremos compartir. La felicidad no es un estado para mí, yo solo, no, es un estado que se nutre de la interconexión, de la colectivización del sentimiento. Y aquí, cuando estaba preparando la clase hace 12 años, cuando hice esa transferencia primero, ya era demasiado. O sea, si yo seguía leyendo sobre teorías éticas, iba a seguir haciendo más y más transparencias. Lo único que quiero decir con esta transparencia es que ha habido tantas propuestas sobre lo que es bueno, tantas ideas sobre lo que tiene que ser la virtud, como personas se hayan puesto a pensar en eso. Cirenaicos en Grecia defendieron el deleite, o sea, lo que es bueno es el placer. Deleites, viva para el placer. El problema es la resaca. Para decirlo de alguna manera, no solo la del día siguiente en la mañana, sino después de muchos años de estar yo dedicado solamente a la fiesta. En general, las personas que se dedican excesivamente a la fiesta se deterioran. Cínicos, rechazo a los bienes materiales, es decir, la austeridad, la frugalidad. Epicúreos, un placer razonable. Los estoicos, resignación, el temple, la fortaleza. Los cristianos tienen su ética y es muy importante, y todos nosotros, en general en Costa Rica, dentro de nuestra cultura la hemos conocido. Enaltecer la obediencia, el temor a Dios, la caridad, solidaridad y la humildad. La perfección, según Leibniz, muy dentro de la filosofía alemana. Yo escribí una novela que tenía un personaje que era un psicópata que mata a 2 muchachas aquí en la universidad. Esa novela está parcialmente ambientada aquí en esta escuela. Y el psicópata alemán es formado así, en ese rigor, en esa maximalidad alemana. Y yo le pregunté a un amigo que sabe alemán, ¿cómo se dice en alemán de la mejor manera posible? Y me contestó, in der besten mögliche Weise. Perdón si lo pronuncié mal. Y ese es el moto, el lema que este personaje tiene: hacer todas las cosas de la mejor manera posible. Puede ser una manera de orientarse uno éticamente. Yo hago siempre lo mejor posible. Muy interesante, Jeremy Bentham, filósofo inglés del siglo XIX, el utilitarismo. Lo bueno es lo que produzca la mayor cantidad de bienestar. Si la acción A le va a favorecer a 60 y va a perjudicar a 40, pero la opción B va a favorecer a 80 y a perjudicar a 20, me voy con la opción B. Nietzsche, la rebeldía, la confrontación, el descreimiento, la búsqueda de una identidad sobre la base de una independencia total. Schopenhauer, hasta los taoístas, la renuncia. Lao Tse, el famoso poeta taoísta, dice: es bello el amor, pero es más bella la renuncia. A uno le cuesta muchas veces entender esas cosas, pero en la filosofía taoísta se comienza diciendo: el camino, el Tao, sigue en la aceptación. El mundo es el mejor posible, porque si hubiera un mundo que fuera mejor que este, Dios lo habría hecho mejor. Eso es de Kant, no es de los taoístas, pero es una afirmación bien interesante. Yo soy miembro de un mundo que es el mejor posible.
tengo que aceptar ese mundo y tengo que funcionar dentro de ese mundo para hacerlo todavía mejor dentro de lo óptimo que ya es. Kant de hecho aporta un nuevo giro al definir la moralidad. No está en la acción misma, sino en la idea subyacente de la acción. Y define lo que se llama un imperativo moral o imperativo categórico. Trate al otro como un fin en sí mismo y no meramente como un medio. La infidelidad, la traición, esos que estábamos poniendo ejemplos, conlleva un señalamiento sobre ese punto en particular. Cuando yo traiciono los sentimientos de otra persona, no la estoy tratando como un fin en sí mismo, sino meramente como un medio. Y otro imperativo famoso de Kant es: actúe de manera que usted sirva de ejemplo, de norma moral. Ya más avanzado en el siglo XX, los avances en psicología y en psiquiatría arrojaron nueva luz sobre la ética. Uno no es bueno o malo, así tan sencillo. Uno comete errores y tiene aciertos. Y uno no solo obedece a la razón, es muy emocional, es muy intuitivo. Yo trataba de decirles algo al respecto. Para Sigmund Freud, además, nuestros actos provienen en su mayoría de manifestaciones, de sucesos, para decirlo en términos computacionales, de programas que están corriendo ahí en background. Sí, servicios, demonios del sistema operativo que determinan nuestros actos en buena medida. De hecho, los sistemas éticos tienen tres propósitos fundamentales. Primero, que usted sea capaz de explicar por qué llegó a un argumento moral. ¿Por qué usted dijo que iba a acusar a Dayana con, ¿cómo dijiste que se llamaba? Matus. Sapo, fue la palabra. O sea, tus argumentos morales. No solo es la reacción, voy a hacer eso, sino, ¿por qué voy a hacer eso? Clasificar esos argumentos. Yo lo voy a hacer porque para mí la lealtad es un valor fundamental. Me acuerdo de mi abuelo, que era español, y teniendo yo 15 años en mi adolescencia, y él dándome clases y ejemplos de moral y de formación ética, y me decía, nunca me dijo nieto, tenía esa cosa, hijo, diga el acento español, me decía, que te digan, hostia, que te digan ladrón, anda, que te digan ladrón, que te digan vagabundo, perezoso, pero que nunca en la vida te digan mentiroso. Pero lo principal es tu honor, al español. Son las clasificaciones, los elementos de referencia que todos hacemos detrás de nuestros argumentos. ¿Por qué? Porque para mí esto es lo importante y por eso es que yo argumento lo que argumento, opino como yo opino. Es decir, poder defender lo que decís, tener esquemas de referencia y tener razones subyacentes. Hay muchísimos problemas en los sistemas éticos. Saber si los juicios éticos son reflejo de verdades del mundo o son verdades de quienes los formulan. Muchas veces pasa que uno, cuando se da cuenta en la vida, dice, caramba, yo todo el tiempo he estado pensando tal y cual cosa, y fue porque así me lo explicaron, porque así me dijeron que tenía que ser. Pero ahora vuelvo a ver a mi alrededor y resulta que así no es. A mí me engañaron, a mí me manipularon. Hay muchísimos sociólogos y politólogos que hablan y desarrollan conceptos como el imaginario colectivo, la ideología. ¿Por qué? Porque muchas cosas que defendemos como buenas o como malas son imaginaciones de las personas. Cuando vos te tatuás, aquí precioso,
Y llegas a la casa con tu brazo súper tatuado y tu abuelita dice, ¿cómo te llamas? Diana. Diana, ¿qué hiciste con tu brazo? Y la abuelita, yo quería un cuervo. Un cuervo, hubieras escogido otro. No, yo quería un cuervo. Y comienza un choque generacional. ¿Es una verdad del mundo que es malo que vos te tatúes un cuervo en tu hombro? No es una verdad absoluta. Es solamente reflejo de un deseo, de un gusto, de una opinión estética, en este caso de alguien que formuló eso. Saber si yo con mis actuaciones estoy siendo egoísta o estoy siendo solidario. Averiguar la naturaleza misma, la virtud del bien y del mal, nunca es fácil. Y el principal problema que tienen todos los actos morales es si son relativos o si son objetivos. Una vez cuando yo fui a Francia a estudiar, yo estaba en la playa y era en verano. El curso lo daba en una ciudad costera que se llama Niza, la costa sur francesa. Y en la playa las muchachas andaban topless. Y eran increíblemente guapas. Venían de Nueva Holanda, de Alemania, de Noruega, esas nórdicas. Imagínense, no me obliguen a ser muy descriptivo. Ni en Punta Arenas, ni en Jacó, ni en ninguna parte así había visto yo algo similar. Montemos en un avión supersónico a todas esas holandesas, alemanas, suecas, ¿no? Tal, topless, bronceadas, y las trasladamos así desde Niza y las depositamos en el puerto, ahí, ¡pam!, frente a donde venden churchiles. 200 rubias topless. ¿Qué pasa en el puerto en ese momento? ¿Qué pasa con la gente que hay ahí en el puerto, sobre todo los hombres? Sí, ¿verdad? ¡Ay, madre, vea lo que pasó ahí! Todo el mundo corriendo. En Niza yo no niego que el Rodolfo Arias, de 28 años, tercermundista, en ese momento pasó un primer día así. No podía, o sea, para mí. Después dije, no, adáptese, o sea, controle. Y era discreto. Y luego lo acabé viendo, estuve, como les digo, 2 meses, uno se adapta. Ha habido muchísimas épocas, con muchísimos cambios. Estoy haciendo pues referencia a algo relativamente trivial, pero pensemos en cosas más profundas. ¿Saben ustedes cuándo fue que las mujeres votaron por primera vez en Costa Rica? Creo que después de la Constitución del 49, ¿o me equivoco? Antes del 49, la Revolución del 48, ¿sí? Mucho. Y había una idea general de que las mujeres no tenían que votar. Que las mujeres eran para que se quedaran en la casa cuidando chiquitos, y que como no tenían educación, no tenían criterio, y como no tenían criterio, pues entonces iban a votar a los. Y como ese, muchísimos otros ejemplos. ¿Creen ustedes que existen todavía países donde las mujeres no votan? ¿Alguien sabe? ¿Dónde? Mayoría del Medio Oriente. Mayoría del Medio Oriente, países árabes, fundamentalistas, no votan las mujeres. No son personas, ¿eh? No manejan, no tienen licencia. En Arabia Saudita. Agarrémonos de ese ejemplo. Vamos a Arabia Saudita y decimos, oiga, que inmoral, o sea, no puede usted tener a las mujeres así. Es así como de subciudadano en un nivel que no es el de los demás. Alá dice, el Corán dice, mire ese versículo aquí así.
Además yo mando, dice el jeque o el califa o como se llame, el que manda. Estados Unidos, cuando hizo la War on Terror, en tiempos de George Bush, invadieron Bagdad, invadieron Afganistán, llevaban en cierto sentido como armadura, ¿verdad? Somos los buenos, somos los democráticos, somos los civilizados, somos los que entendemos. Ustedes son árabes atrasados que viven bajo tiranías y que tienen a las mujeres juzgadas y no les dejan que se destapen la cara. Pobrecitas, huelen a camello. Vamos a civilizarlos. Les vamos a dar parlamentarismo, les vamos a dar democracia, les vamos a dar instituciones y les vamos a dar igualdad y tal. Y los árabes, ¿qué hicieron? Masivamente vinieron y le dijeron a los griegos: bienvenidos, salvadores, civilizadores, qué dicha que llegaron. O armaron una vaina todavía más espantosa que se llama ISIS. Si ya Al-Qaeda era jodido, bueno, botaron las torres de Nueva York. Ahora ISIS dice que van a volver a unir todos los países árabes y van a volver a montar un califato como los que había hace 1000 años. Es decir, retrocedamos hasta hace 1000 años. Es una reacción profundamente emocional de un pueblo que está profundamente amenazado. Roma era el centro del Imperio Romano, valga la redundancia, la ciudad más poderosa del mundo. Pasaron los siglos y los siglos, Italia se desmembró y terminó siendo un picadillo de pequeños reinos. Toscana, Venecia, la propia Roma, la Lombardía, la Calabria, la Sicilia, la Torre, pedacitos, atrasados y débiles, en el siglo XIX. Recién a finales del siglo XIX lograron unirse para hacer Italia, pero no levantaban. Y vino la Primera Guerra Mundial y quedaron en el suelo. De repente surgió un loco que se llamó Benito Mussolini y dice: vamos a recuperar el Imperio Romano, vamos a volver a conquistar todas las cuencas del Mediterráneo y Roma va a volver a ser la capital del imperio más poderoso del mundo. Gentes en su sano juicio le habrían dicho a Mussolini: señor, en Costa Rica, en Pavas, hay un buen psiquiátrico. No le pagamos el pasaje, que lo atiendan. El Imperio Romano desapareció hace 1000 años. No sé, 1000, más, 1500 años. ¿De dónde se le viene a usted ahora que lo quiere hacer otra vez? No, fíjense que no. Se lo creyeron. Mussolini gobernó Italia durante 20 años. Y fue el único que fue aliado así de Hitler en la locura espantosa de la Segunda Guerra Mundial. Si personas que a nosotros nos parecen tan civilizadas, tan inteligentes, que han producido a Miguel Ángel en pintura, que han producido a Verdi en música, que han producido a Bolzano en matemática, Torricelli en física, Galileo en astronomía, inteligentísimos los italianos. ¿Cómo decir nada contra los italianos? ¿Cómo vamos ahora a pensar que los italianos le dieron pelota a Mussolini, hicieron el fascismo y se largaron en esa locura? Y sí se fueron por África los ejércitos italianos a tratar de armar otra vez todo el imperio romano. Son reacciones extremas que tienen los pueblos cuando están sometidos a situaciones extremas. Y los árabes están sometidos a situaciones extremas porque sienten que cuando los gringos vinieron a civilizarlos, eso no era lo que ellos querían. Y si ustedes se dan cuenta, entre las mujeres árabes que no manejan, que no pueden votar y que tienen que andar con la cara tapada, en este momento les preguntan: ¿qué quiere? ¿Quitarse un montón de trapos de la cabeza? ¿Votar? ¿Andar en jeans por la calle? ¿O mantenerse como está? No sabemos las estadísticas lo que van a decir. Esas son las posiciones relativistas.
lo que los árabes consideren que es bueno, lo que los noruegos consideren que es bueno, lo que los congoleses, costarricenses y personas de demás países del mundo consideren que es bueno, es relativo a su cultura. En el opuesto está el objetivismo, que critica al relativismo argumentando que en el fondo es inconsistente. Yo no puedo declarar cosas relativas porque estoy dejando de ser firme en mis declaraciones. Yo no puedo decir que creo en la justicia y al mismo tiempo decir que creo que las árabes tengan que seguir impedidas de votar. Hay muchísimos argumentos en favor del objetivismo. Hay diferencias entre las culturas, pero puede que sean diferencias más bien superficiales. Y esas diferencias no excluyen los valores morales universales. ¿Quién me dice pone un ejemplo que haya sabido, porque lo he visto en una película, una cultura donde cuidar a los bebés no sea bien visto? Ese es un valor moral universal. Criaturita que acaba de nacer, súper frágil, protegerla es un valor moral universal. Un código moral puede aplicarse a gente que no lo conoce, es un tema de educación. No estamos obligados a aceptar la diversidad moral. Yo no estoy obligado a aceptar las cosas que hagan otros países. Y el último, quizás el más importante de lo que está apuntado ahí, el mal se globaliza. Los crímenes se vuelven crímenes de lesa humanidad. La humanidad se está interconectando. Si yo en este momento en internet echo un flujo a rodar por el web de pornografía infantil, no me van a decir que ese es un delito que yo cometí en Costa Rica. Si esa página, en fin, yo la cargué en Costa Rica, pero se ve en el mundo entero, es un crimen contra el mundo. Es malo aquí y es malo en cualquier parte del mundo y es característico de la época contemporánea. Dos herramientas, recuerdan que les hablé de teorías éticas, contar uno con herramientas para saber si algo es bueno o es malo. El objetivismo se suele basar en el consecuencialismo, medir la bondad o maldad de un acto en función de los resultados de ese acto. Y el deontologismo, medir la bondad o maldad de un acto en función del carácter intrínseco del acto. ¿Saben ustedes que hubo una operación como un año antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial para matar a Hitler? Que los propios generales del alto comando alemán trataron de matar a Hitler. Y le pusieron una bomba y todo, y fue una cosa así, como que el chaval en el último momento se paró y se movió para allá y ¡pum! Estalló la bomba a 2 metros de donde él estaba. Consecuencialistamente, matar a Hitler habría sido muy bueno y posiblemente habría detenido la guerra mundial un año antes de lo que realmente terminó, y se habrían salvado como 10 millones de personas. El holocausto habría sido más pequeño, en fin, y habría muerto Hitler. Deontologistamente, matar a Hitler, en principio, en rigor, la regla dice que no, porque Hitler es un ser en sí mismo y no puede ser matado. Hay una propuesta de unificación del relativismo y del objetivismo que está en uno de los libros que se usaban en el curso de Informática y Sociedad, y es interesante. La propone un ex profesor, don Claudio Gutiérrez, de los primeros profesores que tuvo la escuela, hace muchos años, está pensionado. Sé que está muy enfermo, pero no sé qué ha sido de él recientemente. Él dice que sí, que las cosas son relativas. Los valores de los árabes, de los japoneses, de los distintos países, en donde sea que uno esté en el mundo, van cambiando y es relativo al tiempo, al espacio, y que hay que respetar las diferencias culturales y que de la diversidad cultural se enriquece toda la humanidad.
Pero eso no tiene que obstruir la permanente necesidad de negociar, de confluir, de constatar si lo que vos pensás y lo que yo pienso pueden ser negociados. Es decir, que los seres humanos nos caracterizamos por una permanente voluntad de negociación, de crecimiento en un sentido ético. Ya para terminar, ¿qué hora es, por cierto? Sí, 12. 12 y 7. Sí, unos 15, 20 minuticos más. Habiendo hecho pues este recorrido así rapidísimo sobre temas éticos y morales, quiero hacerles una pequeña exposición sobre un marco general de referencia que uno como profesional debería poder emplear para orientarse en un plano ético. Los códigos de ética profesional son casi siempre un motivo de simple trámite. Cuando usted se gradúe, bueno, nosotros tenemos el problema de que no nos incorporamos a colegio, o por lo menos así era antes. Actualícenme. Sí, ahora este colegio en ciertas instituciones públicas sí tiene como requisito, pero en lo que es la privada depende. ¿Los de aquí qué hacen? ¿De aquí a dónde? De la ex y los graduados se incorporan al colegio, Algunos y otros no. si quieren. Si quieren. Bueno, que si se los piden, porque te repito, hay instituciones en las que se los exigen que estén colegiados y hay otras en que no. Y ha sido así en general. Creo que es un tema de la maduración de nuestra profesión. Nosotros, por lo menos en mi experiencia profesional, coexistíamos mucho con programadores, con desarrolladores, con gente metida de lleno en el mundo de la informática y de la computación, y que vos les preguntaban y de repente eran ingenieros eléctricos, de repente eran economistas, de repente ingenieros industriales, que les había gustado mucho la computación y habían aprendido a programar y a diseñar por sí solos, o llevando un cursito por aquí y por allá, y se enfiebraban tanto que terminaban siendo profesionales en su cierto sentido, metidos en el mundo del software, pero no habían recibido la misma instrucción que nosotros. El caso más extremo de todos fue un biólogo que conocí en una estación biológica allá por Sarapiquí. Una de esas personas que no hacen otra cosa en su vida que trabajar en el campo que escogieron. Él era entomólogo, experto en insectos. Su trabajo consistía en ir de noche con unas luces especiales y unas redes especiales a recorrer la selva y regresar a su laboratorio con montones de insectitos capturados en las redes. Y después con microscopios se pasaba mirando insectos. Y me contaron a mí que allá, como una vez por semana, a veces más seguido, a veces más espaciado, pegaba un brinco en su laboratorio. Y el brinco siempre iba acompañado del mismo grito. A new one. Es decir, que había encontrado otro nuevo, un insecto que no existía en la clasificación. Ese porque tenía una rayita, porque tenía un pelillo más, alguna cosita, era nuevo. Entonces lo agregaba a una gran base de datos. Yo hablé con el señor y le dije, ¿cómo se llama su base de datos? Biota. Me dijo, Biota. Biological, de biología, taxonomical, y no sé la A, sería de taxonomical, biota. He estado programando este sistema durante 15 años. Primero empecé con DBase 2, luego me lo pasé a Fox Program, y luego ahí seguí al hombre contando toda la génesis técnica de su base de datos. Terminó siendo software de referencia en estaciones biológicas a nivel mundial. Y lo desarrolló ahí metido en un rincón de Costa Rica un gringo loco. Total, no veía tele, no sabía jugar fútbol, no tenía novia, solo insectos 24 horas al día. Pero bueno, eso ha pasado mucho, de mucho software, de muchas cosas que han hecho personas que no son de nuestro gremio. Y en general, nuestro colegio ha sido, corríjanme ustedes, un poquito una idea como difusa. No es así como la del colegio de los médicos. Si no te incorporaste al colegio, punto, no puedes trabajar. O creo que el de los ingenieros o el de los abogados. En todo caso, ustedes pueden ir y
buscar en el colegio de médicos o en el de ingenieros o qué sé yo, el código de ética del colegio. Y van a leer 100 o quién sabe cuántas. En sí o en no. Las que van en no es: el ingeniero no podrá firmar planos que no tengan, entonces, ¿qué? Deberá, las que son en positivo, deberá velar porque las construcciones respeten el código antisísmico, lo que fuera. Son síes y noes y una larga lista de preceptos con los cuales se pretende resumir lo que es el buen hacer en la profesión correspondiente. Vamos a hablar de Gödel, Kurt Gödel, el grande genio del siglo XX. Kurt Gödel descubrió un principio de incompletitud para sistemas axiológicos. Es decir, cuando usted construye una teoría formal basada en un conjunto de axiomas, como pueden ser los axiomas de Peano para el conjunto de los números naturales, comienza a poder hacer afirmaciones a partir de la manipulación de dichos axiomas. Con esas afirmaciones comienza a construir unas vainas que se llaman teoremas. Y sobre teoremas corolarios y otros teoremas, y ahí se va creando un corpus, una teoría, teoremas como y vino Gödel y dijo que toda construcción lógica de esa índole tenía una frontera indefinida. Es decir, que en toda teoría se pueden construir afirmaciones que no se pueden demostrar dentro de esa teoría si son ciertas o si son falsas. Todo el mundo se quedó huevadísimo, porque era como decirle a la ciencia que sus fronteras son siempre difusas, que no se puede saber hasta dónde vamos a llegar en un cierto ámbito del conocimiento. Pues fue muy grave. Pero bueno, que él, grandes glorias de las mentes del siglo XX, y estaba en Europa, corría peligro. Perdón, que él corría peligro, y además los gringos estaban interesadísimos en reunir en Estados Unidos a los científicos más grandes, empezando por Einstein, y se llevaron a Gödel. Einstein en particular se llevó a Gödel a un tanque de pensamiento que él tenía en Princeton. Y Gödel le tenía que jurar fidelidad a la Constitución norteamericana. Delante de un juez y la vaina, decir: yo voy a ser ciudadano de Estados Unidos y voy a respetar la Constitución y todos los famosos amendments o agregados que tiene la Constitución. Y fijaron, la cita costó un mundo con un magistrado importantísimo. Y llega Einstein a llevarse a Gödel a que haga ese trámite para que le den la ciudadanía. Y le dice Gödel: la Constitución norteamericana tiene 3 que yo haya visto ya contradicciones lógicas. Y dicen: ay, Dios santo, ¿a dónde? Es que el artículo tal, inciso tal, dice tal vara, y eso se contradice con lo que dice. Dicen las anécdotas que Einstein se quedó así como diciendo: ay, por favor, o sea, necesitamos que te hagas gringo para seguir breteando. Prometeme que vas a poner la mano sobre la Constitución y vas a decir que la vas a respetar, y déjate. Esa es una anécdota famosa que hay sobre Gödel. Pero era Gödel. Nosotros, el común de los mortales, lo que hacemos cuando nos ponen un código de ética: sí, Juegos Nacionales, estamos ahí participando con el equipillo de voleibol del pueblo, sí. Los juramentos, ahí, aunque empecemos con el español clásico de juráis, prometéis, os, metimos en la palabra os lo demanden, todo sí, la manilla ahí. Y yo he visto a los deportistas jurando. Tal vez la primera competencia la tienen 15 minutos después del juramento y están calentando. Sí, juro. Y haciendo estiramientos y cosas, y el juro a medio calentar.
Yo creo que hay que buscar una definición o por lo menos un marco de referencia para orientarme yo en mi ética profesional un poco más allá de meramente leer una lista de cosas. Y es entender de qué está formada mi ética profesional. Primero que todo, yo tengo, según está constituido en los regímenes republicanos, lo que se conoce como un contrato social. Cuando vos cumpliste 18 años, te dieron una cédula. Con esa cédula ya puedes ir a un banco a abrir una cuenta. Puedes contratar servicios. Si alguien, yo le voy a hacer un programa, se lo cobro de tal forma. ¿Sí? Si chocas el carro y le haces un daño a alguien y sos menor de edad, tu papá tiene que ver qué hacer con el problema. Pero desde que tenés cédula, no. Ay, ¿por qué? No, es que venía un mensaje en el celular, rácata. Y arrugué un carro que estaba parqueado. Ese es el concepto de responsabilidad legal. Y está amparado en el concepto de contrato social, es decir, el hecho de que estamos todos vinculados contractualmente en el contexto de nuestra sociedad. Pero aparte de eso está nuestra responsabilidad moral y aparte de eso nuestra responsabilidad ética. Nuestra responsabilidad moral es defender los valores que están comúnmente aceptados en nuestra sociedad. Volvamos al ejemplo del tatuaje del cuervo que vos te querías hacer en el hombro. Y al ejemplo de que tu mamá o tu abuela o tu tía dicen no te hagas eso, o sea, no te vas a ver bien. El día que vayas a pedir trabajo, vamos a ver con un cuervo ahí. El día que te vayas a casar y tu vestido de novia y todo, y vos con el cuervo. Y vos puedes decir, yo quiero el cuervo, o puedes de repente decir, ¿por qué mi mamá, mi abuela, mi tía piensan eso? ¿Qué hay detrás de los valores morales que comúnmente se defienden en mi sociedad? ¿A cuáles les debo respeto? ¿A cuáles les debo por lo menos análisis y pensamiento? ¿Y cuáles sí tengo yo que confrontar? Cuando yo establezco un contrato con mi sociedad, aceptando cumplir las leyes, aceptando ser un ente activo pero respetuoso de la moral de ese país, y considerándome una persona éticamente fuerte, con capacidad de razonar y valorar y determinar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, construyo lo que yo llamo un contrato vital. Y entonces adquiero responsabilidad. Si la responsabilidad a mí no me la pagaran, yo no me haría responsable de nada. Así de simple. Ustedes todos van a ir creciendo profesionalmente. Un día los van a contratar como ingenieros de software. Bichísimos, en algún ambiente, en algún IDE que se llama de desarrollo. Trabajando en web, trabajando en inteligencia artificial, trabajando en juegos, lo que quieran, pero van a ir creciendo. ¿Ok? Un día les van a decir, en vez de estar 50 horas metido aquí en el superedificio manejando entre las presas y trabajando en un cubículo de 2 metros por 1, vas a poder teletrabajar 20 horas en la casa y vas a tener que venir solo 30 horas a la oficina. Y vas a ganar $500 más al mes. Al tiempo, vas a ganar ahora $500 más al mes y además a todo ese grupo que está ahí, vos los vas a vigilar y vas a llevar el avance de sus trabajos, vas a establecer pautas. Cuando tengan dudas sobre algún aspecto del diseño, lo que estén haciendo, vos se los vas a resolver, vas a ser el jefe técnico. ¿Qué decís? Que sí. Sí, todos vamos diciendo que sí. Todos vamos diciendo que sí. Hay un punto que te dice, mira, ya vos no vas a tener ni siquiera que ver con programación, ahora vos vas a ser estratega de proyectos. Cuando la empresa se largue a hacer un nuevo producto de software, tenés que ver si el mercado lo requiere, cuáles serían las mejores características para ese producto,
Vas a viajar muchísimo, vas a estar en conferencias. Todos vamos diciendo que sí. Todos vamos diciendo que sí, no solo porque nos van a pagar más, sino porque tenemos prestigio. Y otra cosa que mueve muchísimo la psique humana, que es el poder. Lo que no sabemos, o por lo menos no lo tenemos claro siempre, es que al incrementarnos profesionalmente, incrementamos 3 variables, 3 vectores. Trabajamos con más incertidumbre, trabajamos en condiciones de mayor complejidad y las consecuencias de nuestros errores son más graves. Cuando usted es el guarda del edificio, las consecuencias de un error suyo son muy graves, potencialmente hablando. No se fijó en un maletín y se robaron un equipo caro. Pero ¿por qué al guarda relativamente le pagan poco? Y está en una escala básica. Porque su trabajo no es complejo. Ahora, revise, hay un equipo, sáquelo, busque permisos. Nosotros vamos progresivamente a ser el mandamás de una organización. De las acciones de él dependerá la vida o la muerte de su empresa. Eso se paga. Marco general para los actos éticos. No hagamos aquella lista que nos ponen a jurar. Primero que todo, entendamos cuál es la naturaleza de nuestro acto, conozcamos la consecuencia de ese acto y validemos o valoremos dicha consecuencia. Cuando usted comience a hacerse muy exitoso en su trabajo, su jefe va a querer que usted esté clavado ahí todo el día. Pero usted también tiene ganas de verse con sus amigos, de ir a ver el partido de la Sele, de ver a su novia o lo que fuera. Y va a haber una fuerte presión en el mundo laboral para que usted se concentre únicamente en las demandas de la empresa. Los ambientes altamente tecnologizados y altamente competitivos de desarrollo de software en países como Estados Unidos son muy tóxicos. Es famoso que Silicon Valley, donde están todas las grandes empresas, básicamente un montón de drogadictos y drogadictas. La gente bretea ahí con anfetas y bretea con coca, porque bretean 20 horas diarias. Es a lo loco. Los actos humanos laborales. Estoy en Silicon Valley, estoy desarrollando un diseño para un chip, millones de dólares involucrados en eso. Pero también tengo familia. También estoy manipulando conocimientos científicos y eso puede tener consecuencias. También tengo deseos artísticos, me gusta tocar guitarra, por decir algo. También tengo intereses deportivos, me gusta ir al gimnasio. Actos que yo hago, consecuencias que tienen dichos actos. Por ejemplo, una consecuencia de algo que yo haga laboralmente, económicamente puede ser maravilloso. El chipcito que estoy diseñando va a representar muchísimos millones de negocio para mi empresa. Pero el exceso de trabajo va a representar una consecuencia biológica mala para mí, porque me voy a enfermar, me voy a volver loco, me va a hacer un cáncer o lo que fuera. Entonces hay que mapear mis actos en las consecuencias de mis actos y asociarle una categoría a esas consecuencias y hacer rutas. En el mundo laboral, ¿sí?, estoy teniendo una consecuencia social horrible. No volví a ver a mi familia. Estoy casado, tengo 2 chiquitos, pero no llego nunca a la casa. ¿Ok? En el mundo científico, ¿sí?, estoy produciendo una consecuencia política buenísima. Porque estoy descubriendo, yo como farmacéutico, una droga
que podría garantizar la desaparición del SIDA, ¿verdad? Una consecuencia política, imagínate el valor político que pueda tener aquello. ¿Entienden el concepto? Que uno, al valorar sus actos en un plano ético profesional con responsabilidad, sepa que básicamente está manipulando tres conjuntos: el de los ámbitos donde uno se mueve, el de las consecuencias de las cosas que eso tenga y el valor que pueda asociarle a dicha consecuencia. Aún así, siempre usted, en un sentido ético como profesional, va a moverse en un territorio flojo, en un territorio lleno de arenas movedizas, como lo llamo yo. Y he identificado 5 típicas. La más usada es: si no lo hago yo, otro lo hará. Hay una empresa piñera grandísima allá en San Isidro General, en el norte, y requieren un software nuevo. Usted está trabajando en una empresa que hace software para una industria como la de esas piñeras. ¿Entiende el ejemplo? Y vienen y te dicen: mira, ganamos un contrato, hay que hacer una nueva versión de todo el software con el que se administra todo el tema de aplicación de abonos, pesticidas y tal a los cultivos de piña. Y viene un amigo tuyo, biólogo, ecólogo, alguien muy preocupado por cuestiones de la naturaleza, y te dice: no estoy de acuerdo en que agarres ese trabajo. Las piñeras están provocando un daño a la tierra, un daño a los ecosistemas costarricenses enorme, a nuestra biodiversidad, a nuestras cuencas, en fin, te pone ahí un montón de ejemplos. Y vos decís: primero que todo, me están pagando $3,000 al mes, que me caen muy bien. Y sobre todo decís: y si yo no lo hago, hay muchos ingenieros de software que estoy seguro de que alguien lo hará. Es decir, que cogiendo yo el trabajo o no cogiendo yo el trabajo, lo cierto es que las piñeras van a seguir funcionando y van a tener su nuevo sistema de información. Otra típica arena movediza es: y yo no sé, yo solo hice la herramienta. Es un software mediante el cual vos puedes parametrizar todos los sistemas de irrigación, sistemas de suministro de plaguicidas y cosas de esas que se utilizan para las piñas. Pero yo no la uso. Yo solo la construí. No sé dónde la van a poner, ni sé cuáles son las dosis de plaguicidas que van a usar, ni sé cuál es el daño ecológico que eso va a tener. O simplemente declararse ignorante uno. Ah, mira, yo sé de software. A mí me hablan de que Monsanto y que las semillas transgénicas y que los cultivos orgánicos, y yo la verdad no entiendo ni papa de eso. Típica arena movediza ética. Considerarse uno a salvo de la responsabilidad de emitir un juicio ético porque no sabe. El fin justifica los medios. Sí, yo voy a agarrar ese brete porque con esos $3,000 por fin voy a tener la plata necesaria para pagar la hipoteca de una casa. Yo me quiero casar, no tenemos suficientes ingresos, las casas están carísimas, hay que necesitar $50,000 para... Entonces te justificas. Y creo que la más permanente y a la vez más difícil de capturar trampa, arena movediza de la ética profesional, es que todo lo que brilla es oro. Les tocará a ustedes, por ejemplo, ser jefes de cómputo algún día de una organización. Y hay un sistema que está funcionando relativamente bien. Y de repente viene alguien y les dice: reemplace ese sistema. Este otro sistema es mucho más avanzado porque tiene, por decir algo, módulos de autenticación de usuarios biométricos.
Es decir, que con huellas digitales o con scanning de la pupila o lo que sea, se puede validar quién es el usuario del sistema. En tanto que ahora lo tienen que hacer con un token o lo tienen que hacer con el número de cédula o lo que fuera. Y vos decís, qué bonito, ¿verdad? Nada más que le hagan la pupila y ya se identifica la persona. ¿Y cuánto cuesta? Lamentablemente la evolución del gasto en la tecnología informática en Costa Rica, se han hecho estudios, suele seguir rutas muy inadecuadas. Se gasta muchísima plata en tecnología que no ocupamos. Entren a las instituciones públicas. Vean que hay archivadores y montañas de papel, así puestas por todos lados, y que usted llega a pedir una certificación de algo y el funcionario se para, va a esas montañas de papel y a mano las recorre hasta que obtiene el papelito y va y le saca una fotocopia. ¿Sí? Pero vuelve a ver al ladito y en su mesa tiene escáner, tiene una pantalla plana de 25 pulgadas y usted no tiene cómo averiguar qué hay en el CPU que está por ahí en su escritorio, pero posiblemente tiene tremendo procesador, un Core i7, alguna vaina, y la persona está sacando una fotocopia. Porque hemos evolucionado tecnológicamente de manera muy inorgánica. Y créanmelo, ustedes todavía están debutando en el mundo de los adultos, pero desde aquí, desde este momento hasta que tengan la edad que yo tengo, están condenados a sacarle por lo menos cada uno de ustedes unas 3.000 fotocopias a la cédula a lo largo de sus vidas. ¿Dónde quedaron las 3.000 fotocopias de la cédula que cada uno de ustedes sacó? No se sabrá dentro de 40 o 50 años. Pero en Costa Rica se hacen decenas de millones de fotocopias de cédula todos los años. Nadie sabe para qué. Y ese es el resultado de que la evolución de nuestra tecnología informática y la apropiación de esa tecnología y su implementación en los medios públicos y privados sigue siendo en buena medida muy caótica. Porque compramos y nos antojamos, invertimos y establecemos cosas que no necesitamos y las que sí necesitábamos posiblemente nunca las compramos. Hay ahí, pues si querés que yo te lo mande, alguna bibliografía y lectura de cosas que yo usaba en aquella época. Y solo me queda decirles muchísimas gracias.